Bueno, en este siguiente ejercicio tenemos, eh, hablamos de la parte de flujo magnético. Tenemos un campo magnético, ¿verdad? Que tiene esta magnitud, 0,128 teslas, y nos dice que pues las líneas de campo o que el campo magnético va en dirección más z. Ya, entonces va pues más o menos, digamos así, algo por el estilo, ¿verdad? La línea de campo van, digamos, algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? Nos piden el flujo a través de, pues, ciertas superficies. Tenemos la superficie lateral a la ABCDA, ¿verdad? Tenemos la superficie posterior, la de atrás, la BEFCB, y tenemos esta diagonal del prisma. Esto podemos hablar que es un prisma, ¿ok? Entonces, tenemos que calcular el flujo magnético a través de esto. Recordar que el flujo magnético, ¿verdad? Lo calculamos, pues básicamente de esta manera o de la manera ¿cómo se llama? Del campo magnético uniforme, porque en este caso pues tenemos un campo magnético uniforme, ¿ok? Entonces, tenemos que calcular esos tres, ¿verdad? Y después nos piden en las 5 superficies. Hay que entender de que, o hay que recordar de que todo flujo, toda línea de campo que es paralelo a una superficie, el flujo es cero porque no la atraviesa. Recuerden, el flujo, para poder hablar de flujo magnético, tenemos que hablar de líneas de campo que atraviesan una superficie. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos, ahora, nos ubicamos desde arriba del prisma. Esto es una vista desde arriba del prisma. ¿Ok? Y entonces lo que estamos haciendo, pues, poner las líneas de campo que van en dirección más z, ¿verdad? Y los vectores área. Porque recuerden que el flujo se define como B punto A. Entonces definimos los vectores área de las superficies que nos piden, ¿verdad? El ángulo, en este caso, pues, aquí tenemos un ángulo, digamos, aquí está la línea del campo, ¿verdad? A lo largo del eje más z, o sea, paralelo al más z, entonces, ¿qué tenemos? 90 grados. Después, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos, pues, bueno, aquí debería ser algo así como 180 grados, ¿verdad? Porque son antiparalelas. ¿Ok? Entonces, pues, de eso es lo que vamos viendo. ¿Ok? Este es el ángulo que nosotros queremos entre el vector área y las líneas de campo, ¿verdad? Pero este ángulo es 90 grados menos alfa. Y este alfa, pues exactamente esto mismo. Entonces podemos sacar este ángulo a partir de el alfa. De nuevo, esto es lo que nosotros necesitamos. Este vector con el ángulo entre estos dos, que es phi3. Pero este phi3 lo podemos sacar de 90 grados menos este alfa, ¿verdad? Que es este entre esta línea que está aquí. Entonces, pero este alfa es exactamente este mismo dentro del triángulo rectángulo que se forma aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos por partes. Nuestro campo magnético, ¿verdad? Y entonces nos piden el flujo a través de la superficie ABCD, la voy a llamar 1, ¿verdad? Por eso le llamé aquí 1, 2, 3, porque cada una de las superficies, pues, 1, 2, 3. El flujo 1 es el campo magnético por el área 1 por el coseno de phi 1. Pero aquí el ángulo es 90 entre lo que sería el vector área y las líneas de campo. Pero como es 90, el flujo es 0. ¿Ok? Vale, muy bien. Entonces, en la parte 2, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, entonces, perdón, la parte B, entonces tenemos el flujo a través de la superficie BFC. BFC es esta que está aquí, BEFC, o sea, la que está de este lado. Recuerden, nos paramos encima del prisma y estamos viendo pues solo este plano. El eje X, perdón, el eje Y estaría, como ven, el lapicero, ¿verdad? Ok, entonces, para el flujo 2, pues entonces el campo
el área 2, el coseno de phi 2, ¿verdad? Y entonces el coseno de phi 2 es 180, o sea, perdón, el ángulo phi 2 es 180, porque este es antiparalelo a este. Entonces tenemos coseno de 180, que es menos 1, ¿verdad? Y el área 2, esta área 2, pues sería entonces 0,3 por 0,3. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora se los muestro. Es el área esta que está aquí atrás. La parte cuadrada de este prisma, ese es el área que nosotros estamos analizando, ¿ok? A través del flujo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues ya tenemos el área y entonces ahora sí, tenemos el flujo es igual al campo magnético por el área por el coseno del ángulo entre ellos dos y nos queda menos 0,0115 Weber. ¿Ok? Vale, perfecto. Ahora vamos con el área 3. El área 3 es el área esta que está aquí arriba, ¿ok? Es la parte diagonal del prisma. Entonces, como les había dicho, recuerden, el ángulo φ3 se calcula a partir de 90 menos alfa. Y alfa es este ángulo que está aquí arriba. Ok, bueno, aquí en esta parte del prisma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos entonces que este AEFD, que es el diagonal del prisma, es φ3, lo llamé φ3. φ3 es B por A3 por el coseno de φ3. Pero φ3 es 90 menos alfa. ¿Ok? Pero por identidades trigonométricas, coseno de 90 menos alfa es seno de alfa. ¿Ok? Entonces, seno de alfa, pues nos vamos de nuevo. Seno de alfa, ¿qué es? Es opuesto entre adyacente. Y si nos vamos a eso, pues entonces el ángulo es este ángulo que está aquí, ¿verdad? Es este ángulo que se forma aquí. A ver. Este ángulo que se forma aquí, entonces tenemos que seno de alfa es 30 entre 50, porque esta línea que está aquí es la misma que está aquí abajo, es 50. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Entonces, el seno de alfa es 30 entre 50, o sea, 3 quintos. Y esto es lo que necesitamos nada más, porque sabemos que 3 quintos es lo mismo que coseno de 90 menos alfa, que es coseno de phi. ¿Ok? Entonces, tenemos 0,128 teslas, ¿verdad? El área, que es 0,150 metros al cuadrado, no cúbicos, al cuadrado, ¿verdad? Y entonces 3 quintos, ¿verdad? Que es este seno de alfa, 3 quintos, y entonces nos queda esto. ¿Ok? La última pregunta, pues nos dice calcular el flujo total entre las 5 superficies. ¿Ok? Entonces, si nos vamos aquí, pues tenemos que este es 0, esta vale menos 0,150, menos 0,115, y esta vale 0,0115. ¿Ok? Entonces la suma de estas dos da 0. Esta es 0 y la tapa, o sea, si nos vamos a la imagen, o sea, las líneas de campo van paralelos al eje Z. Entonces, ahí van paralelo a las tapas y van paralelo a la base. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues, como van paralelo a la tapa y van paralelo al fondo o a la base, dice, hacemos la suma, como el 2 y el 3 son iguales, pero signo contrario, el 1 es 0, la tapa es 0 porque no atraviesa ninguna línea, el fondo es 0, entonces nos da 0. Y de hecho tiene que ser así, porque si nosotros vemos el dibujo, pues todas las líneas que entran salen. ¿Ok? Entonces el flujo tiene que ser 0. ¿Ok? Y estamos prácticamente confirmando lo de la ley de Gauss para un sistema donde el campo magnético pues
está fuera, o sea, está generado fuera de esta área que está aquí. ¿Ok?